Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Pacián, colaboro dentro del club como secretario de investigación. Yo voy a estar moderando este evento, así que les doy la bienvenida a este quinto encuentro conversatorio para homenajes del 2021. Sí, como muchos saben, el club viene realizando estos homenajes todos los años, los viene haciendo desde hace bastante tiempo, así que se toman referencias del pensamiento liberal, ¿sí? De referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos y homenajeamos sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. El día de hoy haremos una mención especial, ¿sí? Así que sean todos muy bienvenidos. Antes de arrancar, me gustaría recordarles que pueden solicitar un certificado de participación de este evento. Para el caso de los socios, este certificado no tiene ningún costo. Y para todos los demás que decidieron participar y quieren el certificado, tiene un costo de 200 pesos. En cuanto a la solicitud de este certificado, para los socios pueden hacerlo a través de un formulario y para el resto que no son socios a través de nuestras redes sociales. También quiero recordarles los beneficios que tiene ser parte del Club de la Libertad, como por ejemplo un 20% de descuento en los libros y también participación en las becas. Así que esa es la pequeña introducción que hago. Ahora bien, en este homenaje que nos convoca en el día de la fecha es sobre Alisa Siboneyeva Rasenbaum, perdón por la pronunciación, es más bien conocida como Ayn Rand, ¿sí? Para arrancar les voy a dar un breve contexto, ¿sí? Así que viajemos hacia los primeros años del siglo XX, situémonos en Rusia, o como era conocida en ese entonces el Imperio Ruso. Nació una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, Ayn Rand. Su vida fue realmente impresionante, su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la revolución bolchevique. Años más tarde, decidió estudiar historia y filosofía en la Universidad de San Petersburgo, donde fue contemporánea a Nietzsche. Al mismo tiempo, inspirada por el cine de los años 20 y por su deseo de escribir, se inscribió en el Instituto de Artes Cinematográficas. En 1925, con un permiso de la URSS, viajó a Estados Unidos con la excusa de visitar a unos parientes, pero con el objetivo fijo de incursionar en el cine. Radicada en Hollywood, conoció al exitoso director Cecil DeMille, quien le enseñaría el funcionamiento de la industria cinematográfica y le ofrecería un pequeño papel como actriz, pero su verdadera pasión era escribir y se dedicó a los guiones y las obras de teatro hasta que obtuvo éxito con la novela El Manantial. Aunque de verdadero bestseller llega unos años más tarde, el verdadero bestseller llega unos años más tarde, perdón, en 1957 publicó La Rebelión de Atlas, obra donde expone su filosofía, donde que pronto se enseñará junto a las ideas de Hobbes y Burke el objetivismo. ¿Sí? Así que más o menos esta es una breve descripción de lo que fue ella y aparte de crear todas estas obras, fue criticada, ¿sí? Realizó una crítica de la mentalidad anticapitalista y del comunismo. Además contribuyó en la comisión del Congreso americano que investigaba las actividades del Partido Comunista en Estados Unidos durante las décadas del 40 hasta los 70. Luego ella falleció en Nueva York, donde ella residía en el año 1982, 2 años después de haberse convertido en viuda de Frank O'Connor, actor cinematográfico con el que estuvo casada por más de 50 años. Ahora en breve vamos a estar viendo un video, ¿sí? No durará mucho tiempo, solamente son unos 3 minutos aproximadamente, ¿sí? Y después, bueno, estaremos con los disertantes. Ahí ya se puede ver el video. Si podés poner pantalla completa, Alberto. Ahí está. Mi nombre es victimización. Nací de la unión ilícita entre justicia y necesidad. Mi padre, justicia, defendió a las víctimas, pero mi madre, necesidad, las fabricó y glorificó. Cuando era niña,
Descubrí que cuanto más fuerte lloraba, más atención recibía. La atención era agradable, pero lo que realmente quería era poder. Y me dispuse a encontrarlo. Al principio busqué la tragedia, aquella tragedia que volvió a las víctimas sin previo aviso. Algunas víctimas se quedaron conmigo, decayeron conmigo, haciendo de la tragedia el gran drama central de sus vidas. Otros se fueron, pero existía una competencia, las llamadas virtudes. Optimismo, autoestima, orgullo y la peor de todas, gratitud. Aquellos que la siguieron, sobrevivieron y prosperaron. Lo peor es que con el avance del capitalismo comenzaron los avances científicos y médicos, la producción en masa de las necesidades básicas de la vida, el nivel de vida aumentaba para todos. La tragedia se volvió demasiado rara. Necesitaba un mercado más grande. Tenía que mejorar mi plan. Fue entonces cuando conocí a colectivismo, quien me habló de grandes pensadores como Karl Marx, que agrupaban a las personas en clases, enfrentando a unos con otros. Explotadores y explotados, opresores y oprimidos, vencedores y víctimas. Esto me dio una idea. Tenía que convertir el dolor en agravio. Tenía que encontrar a alguien a quien resentir, a quien culpar y a quien hacer pagar. Le di una tarjeta a cada uno. Esta se convirtió en su identidad, su mapa, su yo, pero realmente significaba un ellos deben. Podían cobrarlo para todo tipo de asistencia social, cuotas, subsidios, ¿pagado por quién? Los ricos, por supuesto. Los felices triunfadores productivos, los hombres y mujeres capaces. Cuanto mayor sea su capacidad, mayor será su obligación de contribuir a la justicia social. La ironía es que se enamoraron. Me dieron su aprobación. Pero hubo una persona que no estuvo de acuerdo. Su nombre, Ayn Rand. Agus, le pedís a Joana que me dé más agua, por fin. Y la rebelión de Atlas, donde hombres capaces se negaban a sacrificarse en mi altar y buscaban su propia felicidad. Egoísta, ¿no cree? Además, esto implicaba un duro trabajo. En cambio, yo ofrezco un espacio seguro, un derecho y el poder de silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo. Lo bueno es que hay más de una forma de jugar el papel de víctima. Hay muchas quejas. Recógelas. Nunca serás un vencedor, pero siempre puedes ser una víctima. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Ya saben, lo pueden encontrar de nuevo en YouTube. Así que bueno, ahora pasemos a los presentadores. ¿Sí? Vamos a tener 3 presentadores esta tarde. El primero de ellos es Ramiro López, estudiante de abogacía y también es coordinador del equipo de políticas públicas del Club de la Libertad. Luego lo tendremos a Diego López Colombo, ingeniero en sistemas, empresario y especialista en objetivismo. Ya lo hemos tenido a Diego anteriormente en el club, así que es bueno volverlo a ver. Y por último, Alberto Medina Méndez, periodista y consultor, y quien es presidente del Club de la Libertad. Les quiero recordar a los aquí presentes de mutear sus micrófonos, así hacemos una presentación ininterrumpida en cuanto al sonido. Y por otro lado, para los oradores, ¿sí? Les quiero recordar que el tiempo de exposición son 15 minutos y después luego agregaremos más tiempo al final para por ahí terminar de cerrar alguna idea que quedó pendiente. Y luego, nada, si tienen consultas, pueden ir haciéndolas a través del chat, ¿sí? Y luego al final de la exposición podemos retomar eso y va a haber como un ida y vuelta con los oradores. Así que, bueno, iniciamos entonces con Ramiro. Ramiro, todo el tiempo. Francisco, vamos a ver. Alberto, si me puedes habilitar el compartir pantalla. Ahora sí. Ahí está.
Bueno. Ahí. Bueno, yo voy a hablar del egoísmo en la filosofía de Rand. ¿Por qué es algo natural? Vamos a hablar un poquitito de a qué se le llama altruismo. ¿Por qué muchas veces ese mal llamado altruismo es en realidad un egoísmo disfrazado? Voy a tocar un poquitito el tema de las relaciones personales, el amor, el amor, cómo se relaciona con el valor subjetivo, cómo se relaciona con las relaciones de intercambio y por qué es una forma de egoísmo y si lo es. Vamos a pensar un poquitito entre todos si lo es o no. ¿Por qué es natural el egoísmo? Primero y principal porque todo ente que está vivo desea permanecer vivo. Y normalmente nos relacionamos con otros individuos haciendo una suerte de intercambios de valor por valor, inclusive de forma inconsciente. Damos algo que valoramos y esperamos recibir algo que valoramos, ¿sí? Y muchas veces ese valor no tiene nada que ver con un costo monetario. Otro punto a tener en cuenta en todo lo que yo vaya a decir es que el valor es subjetivo y no tiene nada que ver lo que yo valoro o cómo yo valoro algo con cómo lo valora otra persona. Bien, entonces el altruismo se define como la tendencia a procurar el bienestar de las personas de forma desinteresada, inclusive a costa del interés propio. Eso es una definición de diccionario, pero muchas veces lo que tenemos en realidad en la cabeza es que vamos en contra de nuestros intereses económicos, ¿sí? Como una idea muy a priori. Teniendo en cuenta que Bastián decía que la ley se pervirtió bajo la influencia de dos causas diferentes, que es el egoísmo carente de inteligencia y la falsa filantropía. Ayn Rand siempre hablaba de el egoísmo racional o el egoísmo inteligente, lo cual es distinto a lo que dice Bastiat. Después vamos a ver eso. Después está la falsa filantropía, que es una suerte de imposición que generaron las morales de algunas religiones, o de la mayoría, y las ficciones que se fueron generando con los estados modernos e interventores, ¿sí? Para generar lo que se llama el estado de bienestar. Vamos a ver algunos ejemplos de comportamientos en teoría altruistas, pero que en realidad no lo son tanto, ¿sí? Imaginemos que donamos nuestro dinero a una fundación benéfica que trata a personas con cáncer de manera gratuita. Gratuita para el que recibe el tratamiento, pero se tiene que financiar de algún lado. Y esa fundación nos hace una mención o hace un pabellón en un hospital con nuestro nombre. En realidad lo que nosotros esperamos es reconocimiento por nuestro accionar. No esperamos nada. No es que no esperamos nada, esperamos ese reconocimiento que valoramos más que el dinero que entregamos. Otra forma sería dar clases gratuitas a cambio de un cambio social, esperando un cambio social que se dé por intermedio de las clases que damos de forma gratuita. Parece que regalamos nuestro tiempo, parece que perdemos la oportunidad de ganar dinero, probablemente cobrando esas clases, pero en realidad lo que esperamos es que haya un cambio en la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Porque esperamos vivir en una sociedad distinta y que consideramos nosotros que es mejor. Algo más bajado a la vida cotidiana es tener un gesto amable con una persona, esperando su reconocimiento, su agradecimiento, o esperando que tengan un gesto amable con nosotros en el futuro. Son ejemplos de cómo comportamientos teóricamente altruistas en realidad son comportamientos egoístas y tratamos de disfrazarlos de comportamientos altruistas por lo que les decía, por esa moral religiosa o por acomodarnos a la ficción que generó el Estado a lo largo del desarrollo del mismo. Bien, vamos a hablar de el amor como intercambio, ¿sí? Rand decía que el amor es una respuesta a tus propios valores que ves en la persona de otro ser humano. Eso podría interpretarse como que hablando de valores, ella se refería no necesariamente a lo que voy a decir, pero podemos decir que yo valoro a una persona que se esfuerza en hacer un trabajo de excelencia.
¿sí? Y si yo encuentro a otra persona que también valora lo mismo, que tiene ese valor de que el trabajo y el esfuerzo tienen su recompensa, una reacción posible a ello es que se me despierte un amor, un sentimiento amoroso por esa persona, ¿sí? Rando decía mucho en entrevistas, e inclusive tiene algún libro hablando del tema, pero bueno, Branden, que fue un psicoanalista canadiense que trabajó codo a codo con Rand, inclusive se podría decir que fue como el segundo en el objetivismo, decía que el placer para el ser humano es un lujo sin una necesidad psicológica profunda. Placer entendido como, en un sentido muy amplio, planteaba Branden. Él decía que había 5 áreas de disfrute: el trabajo productivo, la recreación, el arte, el sexo y las relaciones humanas. Dentro de las relaciones humanas, él tipaba 4 tipos de relaciones humanas: relaciones de exigencia, relaciones de liberación, de comparación favorable y de sensación de poder. Las 5 áreas de disfrute, Branden clasificaba cómo las sentíamos las personas y cómo las vivíamos las personas, inclusive las clasificaba respecto a cómo tenemos nuestra autoestima, ¿sí? Él hablaba de que las relaciones de exigencia, ¿sí?, son las que tienen las personas de más alta autoestima. ¿Por qué? Porque buscamos personas iguales a nosotros con altas exigencias en cuanto a ser íntegros, a tener criterios exigentes en su vida, ya sea en su trabajo, en la inteligencia, en la admiración, en el arte, ¿sí? Son relaciones que buscamos tener con o personas iguales a nosotros, que nosotros consideramos iguales, o con personas que nosotros consideramos superiores a nosotros en algún sentido, ¿sí? Después tenemos las relaciones de liberación, ¿sí?, que buscamos personas que no nos juzguen para sentirnos libres de ser como somos y de ser transparentes, para no tener que ocultarnos ni disfrazar nada de nuestra personalidad, ni sentir esa exigencia de ser mejores. Las relaciones de comparación favorable, ya entramos en personas con más baja autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas que, o sea, son relaciones en las cuales tenemos con personas que no valoramos tanto. Y lo que hacemos es buscar un contraste muy marcado entre nosotros y ellos, ¿sí? Nos relacionamos con personas en las cuales nosotros podemos vernos superiores, ¿sí?, y verlos a ellos como inferiores. Entonces nos sentimos mejor, sentimos ese placer, ese gozo en ver que somos superiores a las personas con las que nos estamos relacionando. Ya entrando en algo un poco más patológico, podemos ver las relaciones con sensación de poder, o que nos generan una sensación de poder. Son relaciones que tenemos o que tienen las personas con muy baja autoestima, o que buscan esas personas con muy baja autoestima con otros individuos que ellos puedan manipular, que ellos puedan engañar, ¿sí? Ya es un poquito más patológico el tema, pero, el amor como intercambio lo podemos entender de la siguiente manera. Es el disfrute, es el placer que tenemos al relacionarnos con personas con las cuales tenemos el mismo tipo de gozo o disfrute en estas áreas, ¿sí?, con las que coincidimos en nuestra valoración del mundo y con las que tenemos los mismos valores, ¿sí? Después ya está, podemos ir un paso más adelante de lo que decían Rand y otros exponentes del objetivismo, y decir que en podemos encontrar amor en una relación de liberación, y sentimos ese placer al no sentirnos juzgados, y eso es lo que valoramos. ¿Y por qué yo digo que el amor es un intercambio? Porque yo intercambio mi tiempo, mi trabajo, mi esfuerzo, mi dinero, ¿sí?, para sentir ese placer que me da relacionarme con algunas personas. Tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Hay personas que viajan por amor, que gastan dinero, que compran regalos, que hacen muchas cosas. Rand criticaba mucho la frase de amor al prójimo, porque ella entendía que era darlo todo, dar lo que nosotros valoramos, a cambio de nada, a cambio de cosas sin valor para nosotros.
Y como ella consideraba al individuo como un fin en sí mismo, como el fin último de toda relación y de todo lo que podamos pensar, ella estaba muy en contra de eso. Pero era una cuestión de que ella consideraba que estábamos intercambiando algo valioso para nosotros por nada, lo cual iría en contra de ese individuo. Bueno, mucho más no tengo para agregar. Si tienen alguna pregunta, déjenla en el chat. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Cualquier Gracias. consulta, como dijo Ramiro, dejan en el chat. Ahora sí, pasamos con Diego López Colombo. Diego, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, un placer compartir con ustedes este aniversario. ¿Qué puedo decir de Ayn Rand en unos pocos minutos? En primer lugar, comparto absolutamente la admiración, creo que de todos ustedes, y la idea de que fue una de las mentes más brillantes que han existido, seguramente, muy probablemente en toda la historia, pero seguramente en los últimos siglos. Y tenemos la suerte de haber vivido en esta época donde ella ya en los años 60 y pico, quizás 64, 65, prácticamente había redondeado todo su pensamiento. Pensamiento que además no fue un pensamiento o una filosofía puntual, hablando sobre un tema en particular, sino que se tomó el enorme trabajo y solamente una mente tan grande pudo abarcar todos los temas, absolutamente todos los temas, las bases principales de todo pensamiento, es decir, de toda filosofía, a tal punto que desarrolló una filosofía totalmente completa. Y creo que para resaltar 2 o 3 puntos de Ayn Rand, de los cuales hay miles, porque creo que una de las grandes genialidades y de los grandes principios que ella enseñó y que mostró fue la verdadera diferencia o la gran división que hay entre las ramas de la ética y la rama de la política. ¿Por qué? Porque al diferenciarlos y al separarlos como corresponde, en el terreno de la ética, ella desarrolla lo que son los principios éticos, pero con la mirada concreta de un ser humano que no vive aún en sociedad. Es decir, cómo debe un ser humano vivir su propia vida independientemente de que viva en una isla desierta, o inclusive llegó a decir ella que los principios éticos fundamentalmente uno no, los necesitaba en una vida desierta. Es decir, no se dejó contaminar por la idea de que los valores o las búsquedas del ser humano o los principios para su acción deban ser definidos en un contexto político o social. Porque en general la mayoría de los pensadores arrancaron en ese punto, es decir, se ponen a analizar cómo debería una persona vivir en una sociedad. Y ahí es donde surge automáticamente el tema del altruismo y el tema del colectivismo, que son los 2 grandes vicios que creo yo que tienen la filosofía generalizada. Entonces, si uno se pone a pensar en cuáles serían los principios que tienen que mover las actitudes y los valores de una persona en una isla desierta, de alguna manera puede quedar absolutamente liberado de esos 2 grandes males, que son el altruismo y el colectivismo. Es decir, no tendría ningún sentido hablar de altruismo si una persona está absolutamente sola en el planeta o en una isla, ni tampoco tendría sentido hablar de colectivismo, porque no tendría otros seres humanos con quienes conformar ese concepto. Dicho eso, que obviamente da para estudiar específicamente la ética, y como el tema del cual voy a hablar un poco tiene que ver con el rol del Estado, obviamente recién habiendo definido la ética en ese contexto tan individual, tan personal, de un ser humano que no está aún en sociedad, recién ahí uno puede ponerse a pensar en cuáles son los principios que deben guiar a los hombres o que tienen que agregar, digamos, a ese condimento de vivir solo ahora cuando vive en sociedad. Y recién ahí uno está preparado para pensar cuáles son esos principios ya para vivir en sociedad
y obviamente pensar si hace falta o no un Estado, y recién ahí pensar si hace falta un Estado, cuáles serían sus funciones. O dicho de otra manera, ¿cuál sería el principio básico para vivir en sociedad? Ayn Rand tuvo la genialidad de aislar absolutamente el concepto, y el principio básico que requiere el hombre para vivir en sociedad es erradicar el uso de la fuerza. Es decir, si uno quiere vivir en sociedad, lo que quiere es vivir en paz, y lo que quiere es usufructuar las grandes ventajas de vivir en sociedad, de tener otros seres racionales que viven con uno, y no padecer ninguno de los vicios o de los problemas. Y eso se hace de una sola forma muy resumida, sería erradicar el uso de la fuerza, o sea, erradicar el inicio de la fuerza. Imagínense una sociedad donde nadie inicie el uso de la fuerza contra nadie, es decir, todo el mundo intercambie cualquier tipo de actividad, puede ser económica o amorosa, como decían recién, o de cualquier otro aspecto de la vida, lo intercambie en forma voluntaria. Entonces, recién ahí, recién entendiendo de que de alguna manera cuando uno va a vivir en sociedad, lo que tiene que hacer es, como decían en las cantinas del viejo oeste, dejar las armas afuera, es decir, que no haya ningún tipo de provocación o ningún tipo de riña entre las personas. Y recién ahí surge la idea de que eventualmente tiene que haber una entidad que imparta justicia, es decir, que logre equilibrar frente a algún tipo de evento o algún tipo de inicio de la fuerza, que logre erradicarlo. O sea que el razonamiento correcto no es qué tiene que hacer el Estado o cómo los individuos van a lograr su beneficio o su bienestar a través de una entidad y poner a la entidad en el foco de la sociedad, sino que al revés, primero tengo que pensar que necesito una sociedad totalmente ausente del uso de la fuerza, donde todo el mundo puede interactuar en forma absolutamente voluntaria y, como decían recién también, en forma absolutamente egoísta, o como ella solía llamar, egoísmo racional, es decir, un egoísmo que solamente sepa interactuar con el resto de las personas a través de la voluntad. Y es así que recién ahí uno tiene que definir el rol del Estado. ¿Y cuál es el rol del Estado? Bueno, un paso previo es definir cuáles son ciertos conceptos nuevos que aparecen cuando el ser humano vive en sociedad. ¿Cuáles son esos conceptos? Son los derechos. Es decir, no tiene ningún sentido hablar de derechos de una persona en una sociedad, en una isla desierta, pero sí tiene sentido de alguna manera definir cómo se pueden mover o interactuar esas personas en una sociedad, y de ahí, recién ahí surge el tema de los derechos. Y los derechos fundamentales son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la búsqueda de la propia felicidad y el derecho a la propiedad privada, que son 4 derechos que en realidad forman uno solo. Y el rol del Estado es muy simple, es una entidad que tiene que intentar que las personas puedan disfrutar de esos derechos, y nada más. Y erradicar absolutamente todo concepto colectivista, que yo creo que hoy el colectivismo es ese gran concepto que hay que destruir, ese concepto que prácticamente en forma subliminal o en forma implícita se les enseña a nuestros hijos, a los chicos en las escuelas. Yo creo que si pudiéramos medir el nivel de colectivismo a nivel mental que tiene la gente, sería enorme, absolutamente enorme. La idea colectivista que en general tiene la gente de lo que es una sociedad, yo creo que debe estar cercano al 99%, si no más. ¿A qué idea me refiero? A esa idea que surge de que una sociedad es como una gran empresa, o que una sociedad es como un gran equipo de fútbol o de cualquier otro deporte que tiene que moverse en forma coordinada porque tiene un objetivo que cumplir. Es esa idea de sociedad que una empresa es un barco, y muchas veces un barco que se está hundiendo, con lo cual tenemos que ser solidarios, somos una entidad aparte de los individuos en realidad están cada uno para tomar un remo y para esforzarse por los demás.
y 4 o 5 ejemplos más que ustedes seguramente pueden conocer, que tienen que ver con la idea de que una sociedad es un grupo de personas que tienen un objetivo, que no es simplemente vivir su vida, que sería aplicar la ética que Ayn Rand nos enseñó, la ética del egoísmo racional, del interés personal, de desarrollarse, sino una especie de ideal superior, llamado por ellos, los colectivistas, donde el individuo está supeditado a un colectivo. Y de esas ideas, de esa idea de que la sociedad es una gran familia y por lo tanto tiene padres y tiene jerarquía, o es una gran empresa y por lo tanto tiene directores y tiene objetivos y tiene recursos, o es un equipo de fútbol donde cada uno tiene su rol y hay objetivos que cumplir en forma mancomunada. Bueno, todas esas ideas que inclusive son aceptadas en forma explícita o implícita por los economistas, y muchos de ellos, o la mayoría, también los liberales, tienen esa idea colectivista que hace que después desbarranquen o terminen en el mismo terreno discutiendo las mismas cosas que sus oponentes o sus aparentes oponentes intelectuales. Y hasta acá no sé cuántos minutos voy, pero si quieren cortamos y después en las preguntas podemos entrar un poco más en lo que es el colectivismo y cuál sería la verdadera opción y cuáles serían los roles del Estado y también cuáles serían las consecuencias si mágicamente o de a poco la sociedad va comprendiendo estos principios y pudiéramos tener en el futuro una sociedad menos colectivista y con un Estado que cumpla estos roles que acabo de mencionar. Bueno, muchas gracias, Diego. Continuamos con Alberto. Hasta 15 minutos y después vamos a las preguntas y ahí hacemos el ida y vuelta. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Varias cosas para decir en el arranque. Primero, agradecer las ponencias de Ramiro y de Diego. Agradecerle mucho a Diego la generosidad de acompañarnos en el día de hoy. Lo hemos tenido por lo menos en 2 oportunidades en la ciudad de Corrientes, disertando sobre temas vinculados a Ayn Rand y al objetivismo. Y para mí es una satisfacción poder tenerlo a la distancia, aunque sea en un día como hoy, en un 2 de febrero, en un aniversario nuevo, el natalicio de Ayn Rand. Este es el 4º año que le hacemos un homenaje en el Club de la Libertad a Ayn Rand, un 2 de febrero. Esta dinámica de los homenajes tiene una larga historia en el club, pero particularmente con Ayn Rand probablemente debe ser uno de los personajes que más hemos homenajeado, lo hacemos todos los años, y seguramente lo vamos a seguir haciendo por lo que ha significado a lo largo de la historia del mundo de las ideas, su aporte, su mirada y seguramente la bisagra que ha constituido su aporte intelectual. Yo no soy un especialista, ni mucho menos en Ayn Rand, sí soy un lector de Ayn Rand, ha influido en mí de una manera determinante, en un momento de mi vida también importante, que tuvo que ver con el inicio de mi actividad laboral, lo cual todas estas historias y estos relatos y la ficción de la novela puesta arriba de la mesa ha permitido siempre que sea una forma de analizar lo que nos pasa, ¿no? Entonces quiero contar un poco hoy, el tema que elegí tiene que ver con el manantial. Se habla mucho de la rebelión de Atlas, hemos escuchado muchísimas veces hablar de su libro, tal vez el más influyente de los que ha escrito, por su significado, por su contenido, por lo original del planteo, pero a mí particularmente me gustaría detenerme hoy en el manantial, que es seguramente otra de sus obras más relevantes, probablemente para algunos la segunda. En un artículo que publicamos en el día de hoy en la página del Club de la Libertad, planteábamos que la comparación probablemente sea poco relevante, no tiene mucha importancia saber cuál fue el mejor libro de Ayn Rand o el menos bueno, eso es un juego intelectual casi irrelevante a mi juicio, pero me quiero detener en algunas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Siempre los homenajes que hacemos en el club intentan inspirar. Nosotros lo que tratamos de hacer es que este tipo de encuentros les permitan a los participantes quedarse con ganas de buscar más sobre, en este caso, Ayn Rand. De cada uno de los homenajeados que ponemos arriba de la mesa cuando hacemos un homenaje, lo que pretendemos es que los que participan se queden con una curiosidad intelectual que los obligue y los invite a una búsqueda de mayor información, inclusive hasta para disentir con algunos de los planteos que se hacen a lo largo
de cada presentación. Yo decía, me quiero detener en El Manantial, que a mi juicio es una obra muy, muy interesante, muy inspiradora, que va más allá de la política porque tiene que ver con lo estrictamente individual, con lo estrictamente personal, obviamente que roza cuestiones vinculadas al colectivismo, a la mente colectivista, a la mentalidad colectivista, pero también es una especie de guía respecto a cómo tamizar las decisiones personales, ¿no? Cómo ponerlas arriba de un tamiz y decir, esto está bien, esto está mal. Claro, hoy lo decía Ramiro, esto siempre es subjetivo, pero de todas maneras hay un parámetro interesante que tiene que ver con no traicionarse a sí mismo, y esta es la historia que cuenta un poco El Manantial, ¿no? La historia del Manantial, de este libro que fue publicado, mejor dicho, en 1943, tiene un recorrido bastante largo respecto a cómo fue escrito y toda una historia muy interesante de leer después si tienen ganas respecto a la dificultad que tuvo Enram para conseguir una editorial que tome la posta del Manantial y consiga finalmente publicarlo. Lo interesante del relato, primero son los personajes y que protagonizan esta novela. Y en segundo lugar también cómo se desarrolla la trama, el diálogo entre estos protagonistas. Ella elige, hay varias cosas interesantes en El Manantial, ¿no? Por un lado, que elige Nueva York como su centro de inspiración. Ella era claramente una enamorada de esa ciudad, le daba un valor a todo lo que tenía que ver con Nueva York, de mucha jerarquía. Creo que para su tiempo fue muy imponente conocer una ciudad como esa, y le daba la sensación, digamos, de magnificencia, de perfección, de progreso, digamos, de todos los valores que ella se ocupó de estudiar primero y de desarrollar después, ¿no? Por otro lado, ¿por qué elige la arquitectura como el centro del debate y de la discusión del Manantial? Básicamente porque la arquitectura le permite varias cosas. Una es la analogía permanente con esto de la impronta personal y del valor artístico, de la belleza, de la modernidad, de poner, digamos, de alguna forma en blanco sobre negro, que las estructuras no son necesariamente rígidas ni eternas, ni las tradiciones no son, aunque parezcan una construcción similar a la otra, tienen sus propias particularidades, que cada ser humano puede imprimirle a esa obra un valor artístico adicional, y ese es el debate que el protagonista principal de la obra, un arquitecto joven, rebelde, que no acepta las reglas de juego establecidas, que mantiene una pelea contra el establishment constituido por los arquitectos tradicionales, los que amaban la arquitectura tradicional, los que no se querían apartar de las reglas de juego impuestas, y él que de alguna manera está como renegado de esto, ¿no? Y que da la batalla en varios terrenos. Y es muy interesante la historia porque no es una historia de perfección, es una historia de tropiezos, es una historia de lucha permanente entre sus convicciones, sus profundas convicciones, y lo que la sociedad le quiere imponer, lo que el establishment le quiere decir que tiene que hacer. Y toda la novela, digamos, no voy a spoilear la novela para que justamente la busquen y la lean, no les voy a arruinar la maravillosa aventura de recorrer el Manantial, pero sí, digamos, contarles que en varios instantes de la obra él tiene que elegir entre sus convicciones y lo que en ese momento parecía que le convenía más. Y no solo en el mundo de lo profesional, porque si no quedaría esto como casi una anécdota, ¿no? O sea, estamos hablando en definitiva de su trabajo. Él considera que su trabajo es una expresión de él mismo, de sus convicciones, de sus creencias. Entonces, claudicar en su trabajo es claudicar en sus convicciones. Y es interesante porque hay varios personajes en el libro que son muy particulares. Obviamente este arquitecto que es el protagonista, un personaje que lo combate, también arquitecto, durante toda la obra, tratando de que él tropiece, que claudique, que sea vencido por el sistema, que el sistema le imponga las reglas. Pero también hay una relación, y esto es muy interesante, después Diego seguramente me va a ayudar a profundizar un poco más esto,
que es cómo Ayn Rand maneja la relación amorosa que se presenta en el manantial, porque, claro, no es una relación convencional, ¿no? Ahí aparece una de las personajes, que es Dominique, que es la protagonista femenina, que tiene, al igual que el personaje principal, Howard Roark, una convicción profunda, un carácter fuerte, una visión hacia el desarrollo del individualismo y una especie de culto al egoísmo, pero claro, se enamoran, casi, digamos, especialmente, y llevar adelante esa relación les cuesta mucho a ambos, ¿eh? Y se da una relación medio tensa. Los invito también a buscar un poco la película. Existe una película que es en blanco y negro, Gary Cooper es el protagonista, Ayn Rand fue la guionista, aunque después cuentan la leyenda que tuvo su vida y vuelta con ese tema del guión, porque tenía que convivir con los realizadores cinematográficos y eso le generaba algún ruido, porque era una obra de ella que cinematográficamente tenía discusiones propias del arte del cine. La película expresa, bueno, alguna vez ella dijo que expresaba bastante bien la obra, o después se desdijo, pero lo interesante de esto es que en la película se ven probablemente con más potencia algunas cuestiones escenográficas. El libro a mí siempre me gustó más que la película, pero lo interesante de esto es cómo se dan la relación amorosa que él mantiene en el manantial. La tensión de la relación amorosa y los códigos de vinculación entre él, el protagonista, y Dominique es muy interesante. Es apasionante ver inclusive la mirada que había en aquella época sobre la mujer, el rol de la mujer, de esta especie de compañera ideal que describe Ayn Rand del personaje principal del manantial. Y creo que ahí también hay mucha tela para cortar, ¿no? El amigo que él desarrolla a lo largo de la obra, del libro, el amigo del personaje principal, que es el dueño de un medio de comunicación, que tiene también un conflicto ético, tiene muchos valores parecidos al protagonista, pero tiene que claudicar en algún momento porque el mercado y el establishment le imponen ciertas reglas y tiene que elegir entre que su empresa claudique o eventualmente sus convicciones. Elige finalmente claudicar en sus convicciones y es una especie de contrapunto con lo que Ayn Rand quiere de alguna forma demostrar, ¿no? Los que defienden sus ideales y mueren en la propia y pagan un costo por eso, porque no es gratuito defender las convicciones, y esto también hay que entenderlo. Y por otro lado, aquellos otros que prefieren no pagar los costos de seguir sus propios principios y finalmente claudicar. Me gustaría, en este último tramo, sería interesantísimo, después si hay tiempo, que nos metamos a recorrer personaje por personaje del manantial, porque cada uno de los personajes que están allí descritos son muy interesantes. Está el arquitecto que se somete al establishment, un adulador serial que lo único que hace es conseguir trabajos gracias a su tendencia a aceptar las reglas de juego del sistema, pero claramente no decide nada le pertenece, no hay una creación artística en su trabajo, lo único que hace es lo que los demás le ordenan que haga, digamos, y es una especie de seguidor del sistema. Este personaje de Dominique que me parece apasionante, la mujer que tiene sus propias visiones y miradas y que lucha con su amor, sufre su amor con este personaje. No voy a spoilear el final de la obra. Y me gustaría así decir que a título personal, a mí me tocó decía hoy al principio, ¿no? Me tocó en suerte, digamos, tratar de comparar lo que me pasaba en la vida profesional con lo que dice la filosofía de Ayn Rand y particularmente la historia del manantial. Y claro, uno siente que por momentos claudica, que por momentos se deja vencer, en otros casos trata de ganar la batalla con costo, y esto también es importante entender, pero me quiero quedar con una cuestión clave de esta obra, ¿no? Bueno, una es el famoso tramo del alegato. El alegato que le toca en suerte llevar adelante al protagonista es justamente un canto al individualismo, a por qué no se debe claudicar en las convicciones, a por qué es tan importante respetarse a sí mismo por sobre lo que significa respetar el resto de las reglas de juego.
ese alegato que también está disponible en un montón de lugares, lo pueden ver, inclusive si no ven la película, o si eventualmente no leen el libro, realmente se te pone la piel de gallina. Y lo otro que no quiero dejar de decir es que a mí siempre me trae a la memoria del manantial esta cuestión del reconocimiento, ¿no? Vieron que mucha gente, todos hemos caído en esa trampa, de buscar ser reconocido, ¿no? Nuestra vanidad humana nos lleva a esta tendencia a generar, a tratar de recoger un reconocimiento por parte de los demás. Y tal vez lo más difícil es reconocerse, ¿no? Tal vez lo más difícil es permitirse a uno mismo reconocer sus fracasos y sus éxitos, y sobre todo que no te importe si el reconocimiento ajeno aparece o no aparece. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente para no ser prisionero de los valores de los demás, de los principios de los demás, justamente lo que los demás puedan eventualmente aplaudir o no, y no es muy relevante en términos de nuestras propias convicciones. Podemos conseguir un montón de gente que nos adule y nos aplauda, pero eso no significa que estamos en línea ni en orden con nuestros principios y nuestras convicciones. Eso simplemente puede ser producto de que estamos en línea con las convicciones ajenas, no con las convicciones propias. Y este me parece que es un tema que siempre me queda dando vuelta en danza cuando recuerdo, como me pasa hoy, la obra de Manantial. Creo que hay mucho para decir, ojalá tengamos después tiempo en el ida y vuelta para conversar con ustedes este tema. Insisto con que no soy especialista en RAND, soy un lector, me encanta el Manantial, inclusive lo digo públicamente, me gusta más que La Rebelión de Atlas, me parece mucho más interesante en términos del aporte individual que hace. Lo de La Rebelión de Atlas es un aporte más colectivo y más vinculado a las sociedades y al sistema político. Esto me parece algo que tiene más que ver con la vida cotidiana, y me parece una joyita que vale la pena leer, más allá de que uno esté después más o menos de acuerdo con los perfiles que le da en RAN a cada uno de los personajes de la obra. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Alberto. Antes de continuar, quisiera simplemente agradecer en nombre de la Fundación el esfuerzo y el tiempo que dedicaron nuestros oradores, Ramiro, Diego y Alberto. Y bueno, para continuar, pueden dejar acá en el chat las preguntas, ¿sí? Y si quieren retomar algo, creo que Diego había dicho que quería tocar algunos temas antes. No sé si quieres arrancar con eso, Diego, y después vamos a las preguntas. No, bueno, a ver, escuchándolo a Alberto, obviamente, y recorriendo mentalmente toda la trama del Manantial, a uno le surgen muchísimos temas, ¿no? Está muy claro que el tema del amor y las relaciones, como lo plantea Ayn Rand en el libro, es una visión absolutamente distinta a lo que uno está acostumbrado, y además plasma en la carne de las personas, de los personajes, cuál sería el resultado final de su filosofía, ¿no? Porque ese es el objetivo del arte, ¿no? Yo cuando empecé a leer los primeros libros de Ayn Rand, que lo primero que leí en realidad fue La virtud del egoísmo, yo particularmente, como Ayn Rand escribió dos tipos de libros, los libros específicos donde explica paso por paso y en forma racional lo que es la filosofía, y los libros en los cuales ella enseña la filosofía a través de las novelas y a través de personajes concretos. Y la verdad es que yo al principio no entendía por qué. En primer lugar, creo que yo quizás soy un perro verde, ¿no? Porque a mí me gustaban más los libros de filosofía que las novelas. A mí me hacían emocionar hasta las lágrimas, leer los principios directamente en forma conceptual. Pero evidentemente el transmitir las ideas a través de una novela, en general, tiene más alcance, tiene más llegada, en general la gente se ve quizás representada o asocia su vida con la vida de los personajes, y de esa manera uno va logrando ciertas emociones que después dice, esto es genial, y la verdad que quizás no entendí, o sea, uno no se transforma en especialista en objetivismo leyendo una novela, pero sí entiende perfectamente de qué se trata, ¿no? A veces basta la pregunta, por ejemplo, ¿qué haría
Howard Roark, ¿no? El personaje principal del Manantial, en determinadas circunstancias, y quizás uno sin saber nada de objetivismo podría adivinar o pensar en forma objetivista. Esa es la genialidad que me pone la piel de gallina, decirlo y pensarlo, que tiene el arte, ¿no? Y por eso es que Ayn Rand, como muy inteligente que fue, dijo, yo voy a transmitir la filosofía a través del arte, que es la verdadera forma en la cual uno puede llegar en forma masiva, ¿no? Imagínense que si los libros de Ayn Rand fueran solamente de filosofía, seguramente no habría tenido tantos lectores. Yo particularmente me emociono más y cuando quiero tener una inyección de objetivismo, me leo algunos de los libros de filosofía en general, o leo algunos de los discursos, como dijo recién Alberto, de los discursos o de las partes principales, donde también está toda la filosofía, porque ella misma recurre a los textos de Howard Roark o de John Galt en las novelas para decir, acá hice yo mi definición del amor, o del sexo, o de la virtud, o de lo que ustedes quieran. Bueno, simplemente después no quisiera hablar solo, pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto Ahí, podemos entrar en cualquier tema. Diego, justo acá estaba viendo una de las preguntas, preguntaban sobre, para los nuevos lectores, ¿desde dónde sugieren comenzar a conocer la lectura de Ayn Rand? Yo creo que eso, un segundo contesto yo lo que yo creo que eso depende mucho del tipo de persona, digamos, quizás haya personas que más les guste o les interese lo conceptual, y por lo tanto sería un libro de filosofía, ¿no? Porque claramente hay una división de los dos grupos de libros, los libros de filosofía y las novelas. Y no diría esto si no fuera porque yo soy uno de los que empezaría por los conceptuales. Pero sinceramente no conozco mucha gente que quizás haría lo mismo. Yo creo que en general la gente le gustaría o le apasionaría empezar por el Manantial o empezar por la Rebelión de Atlas, sin menospreciar los otros libros, que quizás el libro más chiquito, el himno, se lee relativamente rápido y a uno le pega como un shock grande de cosas que no entiende bien de dónde salen, y es muy emocionante, pero yo creo que en general la gente se vuelca más a leer una novela que le resulta un poco más entretenida, pero como por lo menos conozco un espécimen distinto que soy yo, seguramente habrá algunos que quieren estudiar la filosofía directamente y después en todo caso ver la novela y ver cómo los personajes, ella que de alguna manera ella iba construyendo en forma tan conceptual, después uno lo ve en forma artística en la vida cotidiana, inclusive con distintos grados de objetivismo, ¿no? Porque sus novelas se caracterizan por tener personajes que van de menor a mayor en el grado de objetivismo. Después que uno se hace un poco especialista, los puede clasificar, ¿no? No sé si Alberto o alguien más quiere responder esa pregunta. ¿Alguien más quiere hacer una acotación a la pregunta que había hecho Nicolás? Yo puedo contar mi experiencia, pero, a ver, es difícil decir por dónde entrar a Ayn Rand, ¿no? Yo puedo contar por dónde entré yo, pero no significa que sea el camino adecuado, porque además tampoco fue un camino premeditado. A mí me tocó leer en mis 20, y hay que recordar que en aquella época había pocos libros traducidos al español. El Manantial era uno, La virtud del egoísmo también. Había una versión de La rebelión de Atlas en español, pero no estaba en Argentina. Argentina llegó bastantes años después, la rebelión de Atlas en español. Así que a mí me tocó conocer La virtud del egoísmo primero, El Manantial después, La rebelión de Atlas después, y después los otros clásicos interesantes que aportó Ayn Rand, como Himno, digamos, que Lo que vivimos, que también me parece un libro interesante. Yo calculo, como dice Diego, ¿no? Esto es una experiencia muy personal. A mí particularmente La virtud del egoísmo me pareció un shock fuerte, y aprovecho, no sé si hago mal, Francisco, corregime, hay una pregunta por ahí sobre el tema justamente de La virtud del egoísmo, y capaz que sirve de pie para que Diego y Ramiro también opinen sobre eso. La leo. Dale. Apago la pregunta en cuanto a la virtud del egoísmo, ¿a partir de dónde la podemos conectar con la filantropía? A ver, yo la tengo... A mí me parece que ahí hay un prejuicio, en general, con la palabra egoísmo,
y hay un desconocimiento porque tal vez no se leyó el libro, tal vez no se profundizó lo suficiente sobre el tema, ¿no? El egoísmo y la filantropía no son incompatibles, muy por el contrario, ¿sí? Eso depende muchísimo, por supuesto, de cómo cada uno de nosotros vive ese proceso. Creo que vamos a coincidir todos en que la sociedad más egoísta, si se permite el término, desde lo randiano, digamos, probablemente sea la norteamericana, que es una sociedad profundamente individualista en un montón de aspectos, habrá otras seguramente, pero es un buen paradigma del individualismo y de esta especie de egoísmo descrito por Rand, y sin embargo, también es una de las sociedades más filantrópicas del planeta, ¿sí? Es una de las sociedades donde las colaboraciones, los aportes y la ayuda a la sociedad tienen más potencia. ¿Cómo se explica que una sociedad individualista tiene una vinculación tan potente con la filantropía? Yo creo que tiene que ver con que cada uno de nosotros disfruta ese egoísmo de una manera diferente. Es decir, yo puedo disfrutar mucho más de colaborar con un amigo o con una sociedad o una comunidad, y eso es absolutamente egoísta. Parece filantrópico, digamos, pero no es la razón por la cual lo hago. La razón por la cual lo hago no tiene que ver con beneficiar a los demás, sino con lo que significa para mí y el significado que tiene para mí mismo y con mis valores y mis convicciones el hacerlo. O sea, la gratificación de ese intercambio de valor por valor, desde mi punto de vista individual, es lo que me hace hacerlo, no lo que reciben los demás o lo que eventualmente los demás se benefician con mi acción. Es lo que yo siento cuando mi acción genera esto, digamos, ¿no? Y eso es profundamente individualista, extremadamente egoísta. Pero me gustaría escuchar la reflexión en esta línea de Ramiro y probablemente de Diego. Bueno, eso, tenés toda la razón, Alberto. Cómo nosotros busquemos nuestro placer o nuestra gratificación en los intercambios que tenemos con otras personas u otros grupos de personas es totalmente subjetivo y se puede dar los casos, y es evidente que se dan, el prestar ayuda, entre comillas, de forma desinteresada, pero en realidad lo que buscamos es ese mecanismo de gratificación y esa gratificación que obtenemos al hacer eso. Ya sea, como yo decía hoy, por reconocimiento, o inclusive, como decía Branden, por el disfrute de un trabajo productivo. Son formas de buscar ese placer, ese disfrute en las actividades de forma egoísta que terminan beneficiando a los demás casi como por accidente, ¿sí? Podemos encontrar disfrute personal en ayudar a otros y ahí podemos conectar tranquilamente la virtud del egoísmo con lo que llamamos comúnmente filantropía, que no es más que una relación de intercambio valor por valor, donde un lado en apariencia se ve más beneficiado que el otro, pero en realidad no es así. Como la valoración es subjetiva, ambos reciben el mismo valor. Dice Paola, permiso Francisco, voy a leer la pregunta de Paola. Dice, ya que hablaste del amor y su conexión con el egoísmo como una virtud en donde buscamos incluso desarrollarnos como personas. El sentido de posesión, patológico incluso, dicen, sobre otros, ¿podemos considerarlo como un instrumento del egoísmo para desarrollar nuestra tiranía dormida? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque eso, en palabras de la virtud del egoísmo, sería ser una persona con muy baja autoestima que lo que busca es sentir placer al generar destrucción o al generar dominio sobre las personas. Como no se puede vivir esa vida de manera grata, lo que buscamos es placer en destruir la vida de los demás, ¿sí? Puede ser a gran escala o a pequeña escala en relaciones personales, como bien estás planteando. Y eso es lo que yo decía, que es una relación humana que genera una sensación de poder y es bastante patológica, totalmente. Y se decía Branden que es típico de las personas con bajísima autoestima. Diego, no sé si querés aportar algo al tema este. Bien, antes de continuar, había otra pregunta. Era para Diego y Matías Centeno. ¿La humanidad va a superar al colectivismo? Pregunta. Y otra cosa, Horacio Villanueva había agregado narcisismo primario a lo que mencionaste, Ramiro. Y luego vamos a ir con otro de los directores, con Enrique.
Así que después escuchamos tu pregunta, Enrique. Diego. Perdóname, a ver, hablo un minuto sobre el tema de la filantropía o del altruismo. Dale. Yo creo que la exposición de ambos fue espectacular y la comparto absolutamente. Quizás el resumen que yo podría hacer es, el problema no está en que se pretenda poner como principal virtud a buscar del ser humano el altruismo versus el egoísmo, sino que el problema está que frente a un acto, por ejemplo, de una persona que ayuda a los demás, pretender interpretar eso como una pérdida de valor, es decir, como un ejemplo de altruismo. Eso es absolutamente falso, como recién decía muy bien Ramiro. Todos actuamos por interés personal y así es correcto que sea, y así es en el mundo. De hecho, el altruismo es imposible, es autodestructivo, pero la parte letal del altruismo es que consideremos que lo ético es perder en el intercambio. Eso no ocurre ni siquiera con la Madre Teresa de Calcuta en la India. Ella no iba en forma desinteresada a ayudar a los pobres, ella tenía un interés profundo. Lo que pasa es que su interés y su satisfacción era justamente ayudar a los demás. Es más, ¿qué le quedaría a un millonario que ya hizo todo en la vida si no tuviera la oportunidad de disfrutar ayudando a los demás? O sea, ayudar a los demás puede ser un foco enorme de satisfacción y por lo tanto debería tildarse de egoísmo al máximo nivel. Con lo cual, brindarse a los demás no necesariamente es el altruismo. El problema del altruismo es considerar que el altruismo, que perder en el intercambio sería lo ético, y eso sería absolutamente antidestructivo, y eso genera en gran medida el gran problema, les diría que hasta psicológico, que hay en el mundo entre las personas que tienen que actuar en forma egoísta para sobrevivir, pero que supuestamente tienen que mostrarse como altruistas porque así lo demanda el deber moral. Y así dividen al ser humano entre lo que tendría que hacer y lo que realmente quiere hacer, como si fueran dos cosas que colisionan. Pero bueno, ese tema, imagínense que es para hablar muchísimo tiempo. ¿Y cuál fue la pregunta puntual que me habías hecho, Francisco? Perdóname. Sí, había hecho una pregunta. Si el colectivismo iba a ser, si íbamos a poder destruirlo. Yo creo que si hay alguna luz de esperanza es que primero que haya nacido Ayn Rand, segundo que haya escrito lo que escribió, y tercero, que nosotros estemos hablando de esto. Es decir, yo estoy convencido, y de hecho quiero hacer de mi propia carrera en el futuro, mi bandera principal, tratar de destruir el colectivismo en forma intelectual, tratar de, inclusive a los economistas liberales, erradicarle todo vestigio de colectivismo en sus mentes, en sus razonamientos, porque los hay, porque el colectivismo es algo muy profundo, que no solamente es propio de los sistemas de izquierda o del socialismo, sino muchas veces los propios liberales tenemos o damos argumentos colectivistas para mostrar la bondad de una sociedad libre. En general solemos decir que el liberalismo, por ejemplo, trae más prosperidad a los pueblos, o lo ponemos como argumento fundamental de nuestros argumentos, valga la redundancia, y cosa que es cierta, digamos, es cierto que una sociedad libre tiende a ser más próspera, pero no es el argumento ético, moral que debemos esgrimir. El que debemos esgrimir es justamente el argumento ético, que es que una persona tiene que ser libre, se equivoque o no se equivoque. Que no necesariamente eso le va a garantizar su prosperidad, no necesariamente eso le va a garantizar éxito. Ser libre y que uno viva libre en la sociedad es un principio ético, no es un principio utilitarista. Y mucho menos es un principio utilitarista hacia los demás. Como suelen decir ahora, el año que viene la Argentina va a tener un buen año porque el campo va a producir mucho. O sea, están esperando de que determinadas personas produzcan para saquearlos, y la misma gente del campo dice, déjenme libre porque de esa manera yo voy a producir más y entonces vos me vas a poder explotar más.
cuando el único argumento que debería decir es no me exploten, no me saquen plata por impuesto porque este dinero es mío. Y aunque yo me equivoque, tengo todo el derecho de hacerlo porque es propiedad privada. Es decir, verdaderamente dar los argumentos éticos que corresponden y no caer en el terreno colectivista donde ahí nos mezclamos con todos nuestros enemigos intelectuales, que es justamente el camino que tenemos que seguir, ¿no? Para derrotar al colectivismo. Muchas gracias, Diego. Vamos con la pregunta que quería hacer Enrique. Enrique. Buenas tardes para todos. Quisiera hacer un aporte a este excelente homenaje que se está dando. Todos los que empezamos en el liberalismo, empezamos por los clásicos, pero siempre pasamos por Rand. Y como en su momento Rand fue disruptiva para lo que se pensaba, fue disruptiva también para todos nosotros. Nos enseñó a pensar de que somos nosotros los que tenemos que ser felices y los que tenemos que hacer nuestra vida. Yo creo que el principal error que hay cuando se interpreta Rand es confundir filantropía, ¿sí?, con altruismo. Filantropía es hacer el bien a otro sin esperar nada a cambio, pero lo hago porque yo quiero. Y concuerda mucho con Rand, porque Rand dice que venimos a este mundo para ser felices, y si eso me hace feliz, yo soy feliz y hago filantropía. En cambio, lo que en la época que Rand empieza a actuar, lo que se decía filantropía, en realidad se confundía, lo que se aplicaba era altruismo. Y el altruismo, como bien dijo Diego, es nefasto. Como bien dice mi amigo Eduardo Martí, es lo peor que pudo ocurrir. Porque te obligan a ser bueno, aun que vos tengas que sacrificarte. Y entramos en un círculo vicioso que no sirve para nada. Porque yo soy rico, Diego es pobre, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo lo tengo que ayudar aunque yo me funda para que Diego esté bien. Después Diego va a ser rico, con lo que yo tenía, pero yo voy a ser pobre, entonces él me tiene que ayudar a mí. Y no salimos de ese círculo. Un gran aporte de Rand fue en la ética, en cómo debemos manejarnos entre nosotros, ¿sí? Eso es la ética, las reglas que ponemos para manejarnos. Y entender que nadie tiene por qué hacer algo que le imponen otros, sino lo que él piensa que debe hacer objetivamente, y también entender de que no todo es tener que ayudar obligatoriamente, ¿sí? Comentando lo que dijo Ramiro hoy, de que siempre lo que buscamos es nuestra satisfacción, es el egoísmo bien entendido. Yo tengo un ejemplo que siempre doy y pregunto: cuando una persona dona a otro un órgano en vida, sabiendo de que pierde calidad de vida y que después capaz ese órgano que donó lo necesite en un futuro, ¿sí? Un riñón, parte del hígado, alguna de esas cosas así, ¿no? ¿Por qué lo hace la persona? ¿Realmente gana algo? Sí gana. Pero ¿por qué lo hace la persona? ¿Lo hace por el falso altruismo o por egoísmo? Lo hace por egoísmo. Es un acto sumamente egoísta. ¿Por qué? Porque la persona lo que valora es que él no va a soportar el dolor de perder a esa otra persona pudiendo ayudarla. Valora lo que él gana. No voy a perder a la otra persona.
Entonces esa es la gran diferencia que yo quería marcar. Es más semántica que otra cosa, entre que hay que entender muy bien qué es altruismo y qué es filantropía. Filantropía la hago porque yo quiero, ¿sí? Altruismo tiene una obligación ya en su propia descripción. Aunque vos te fundas, vos tenés que ayudar. ¿Y qué es lo que pasa con el altruismo? Es una de las tres justificaciones en el momento que Comte plantea esto, es una de las tres justificaciones que con el tiempo se fueron dando para la expansión del Estado sobre los derechos individuales. Las otras, esta es la justificación moral que inclusive justifica a ciertas iglesias, no solo la católica, que iban perdiendo ese dominio sobre los fieles. La segunda justificación es el derecho positivo de Kelsen, y la tercera justificación es la justificación económica de Keynes. Entonces, interpretando bien esas dos palabras, filantropía, que es lo que Rand dice, si a vos te hace feliz, porque vos viniste a este mundo a ser feliz, ayuda a quien quiera, pero porque vos querés. Y altruismo, que es algo que te dicen, vos tenés que ayudar porque tenés que ayudar. O si no, sos egoísta. Pero egoísta en el mal sentido, como se sigue todavía dando la interpretación a la palabra egoísta como que es malo. Y a veces ser egoísta no es malo. Y Rand lo explica muy bien. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Antes de cerrar, me gustaría también una breve reflexión de cada uno de los oradores y ya le damos un cierre a esto, pero quiero recordarles que nuestro próximo evento de homenajes va a ser el sábado 6 de febrero a las 18 horas por esta misma plataforma sobre Ronald Reagan. Así que para cerrar, Alberto, Ramiro, Diego, algo cortito y con eso estamos. Adelante, Ramiro, adelante. Sí, sumando a lo que decía Enrique, a lo que decía Diego, el egoísmo de Rand en las cuestiones filantrópicas inclusive va un poco más allá. Si yo soy millonario, multimillonario, y filantrópicamente gasto en educación para los demás, es porque yo quiero una sociedad que genere más riqueza, una sociedad en la que yo me pueda servir después. Eso podría ser una justificación. Yo quiero esa satisfacción de vivir en esa sociedad que genera más valor agregado cada vez. Esa puede ser una forma de satisfacerme y por eso yo dono mi dinero para educación. El pensamiento de Rand es de reivindicar el egoísmo y hacer un contrapunto entre egoísmo y altruismo me parece lo más interesante y que hay que tenerlo en cuenta. Porque también es un poquito admitir nuestra naturaleza humana, admitir nuestra naturaleza de seres vivos, de que estamos vivos, buscamos placer y buscamos seguir vivos. Y no es algo malo, tampoco nos tenemos que avergonzar de ello. Intentaron que lo hagamos. Pero yo creo que hay que retomar ese camino de reivindicarnos como individuos y reivindicar ese egoísmo de buscar nuestra satisfacción, el seguir vivo y el buscar siempre más valor en los intercambios que hagamos, así no sea de cosas tangibles, así sea una mera relación humana. Nada más. Gracias. Gracias, Ramiro. Diego, una reflexión final. Sí, simplemente Cortita. para no irnos a otro tema y para redondear el tema del altruismo y la filantropía, creo yo que algo más que hace falta decir. Ayn Rand lo que dijo es que obviamente no tiene nada de malo y al revés, puede tener algo muy bueno, ayudar a los demás y de alguna manera dos reflexiones respecto de eso. Uno es que a los demás hay que ayudarlos por sus valores, no por sus vicios. Es decir, yo ayudo a alguien porque esa persona, con esto que yo estoy
dándole, voy a reforzar sus virtudes, que las tiene y las reconozco. No voy a ayudar a una persona que roba a seguir robando, no voy a ayudar a un violador a seguir en su perversión. No voy a ayudar a alguien por sus vicios, lo voy a ayudar por sus virtudes. Y aquella persona que de alguna manera cree que hay que ayudar a los pobres porque son pobres, en el fondo es miope porque no está viendo que esas personas, por más necesitadas que estén, tienen virtudes. Y esa es la punta del ovillo que yo tengo que tomar y la razón que yo tengo que tomar si es que quiero ayudar a alguien necesitado, por sus virtudes, por sus ganas de salir, por sus cosas positivas, y no simplemente porque tiene una larga lista de necesidades. Y el otro punto es que ella decía, ayudar a los demás está muy bien, es una alta fuente de satisfacción, casi cómoda, casi les diría que es obvia y que en el fondo es relativamente sencillo acudir a ella, pero lo verdaderamente difícil en este mundo es producir. Por eso es que para ella la virtud es mucho más virtuoso que una persona, por más que sea rica o pobre, se dedique a la producción y no simplemente a repartir lo que quizás a lo largo de su vida, de una manera o de otra, haya podido juntar. Con lo cual, esa sería la otra reflexión. Ayudar es muy bueno, es una gran fuente de satisfacción, pero lo difícil en este mundo es producir. Y dicho sea de paso, todo el mundo vive de la producción, inclusive los que roban, que viven de la producción ajena. Muchas gracias, Diego. Alberto. Por mi parte, Francisco, sí, por mi parte, muy breve. Primero, rescatar este intercambio que me parece muy valioso. Insistir con esto de que para el club es importante poner sobre la mesa estas visiones de los diferentes personajes que deseamos y hacemos homenaje todas las semanas. Y en el caso particular de Ran, porque creo que ha hecho aportes muy interesantes, que inclusive en muchos casos han sido perfeccionados y en otros casos inclusive también discutidos. Y de eso se trata, ¿no? De poder poner arriba de la mesa los temas de debate, las visiones, para que la gente siga intercambiando, discutiendo, debatiendo y buscando, ¿por qué no?, un mejor argumento si es que alguno de estos que planteamos en el día de hoy no los termina de convencer. Nosotros lo que hacemos es rescatar el aporte de cada pensador en su tiempo, en su momento. Evitamos caer en la trampa de traerlo al presente como si fuese una cosa matemática, y sí tratamos de que la gente tenga más curiosidad intelectual por profundizar, y en esto me permito cerrar sugiriendo que lo sigan a Diego López Colombo, que es un conocedor del objetivismo, que ha dedicado buena parte de sus últimos años a profundizar este conocimiento, y que se pregunta, me parece casi a diario, muchas de las cosas que nosotros estuvimos discutiendo en el día de hoy. Es interesante seguirlo en este intercambio. Así que por mi parte, nada más, y agradecer la paciencia de todos los que nos acompañaron hoy por más de hora y 20 a lo largo de este homenaje. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Alberto, y como siempre a disposición. Y bueno, para mí esto es, lo hago de forma totalmente egoísta, me produce una gran satisfacción, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias Diego, Ramiro, Alberto, así que los esperamos en la próxima edición de homenaje. Un saludo, que tengan buenas.